La ruta del Camino de Cruces, construida inicialmente en 1527, no fue únicamente para comunicar el extinto poblado de Venta de Cruces con la antigua ciudad de Panamá, Panamá la Vieja, sino que también se construyó un ramal hacia la nueva ciudad de Panamá, de ese entonces, hoy día Casco Viejo, y la trayectoria hacia ambas zonas urbanas tenía más de 30 kilómetros. En mapas históricos suelen aparecer nombres de localidades que inician con la palabra Venta, como el mismo Venta de Cruces, Venta de Pequení o Venta de Chagres, por ejemplo. Esto se debe a que eran sitios donde se realizaba la venta de mercancías. Existen varias teorías del origen del nombre de Cruces, por ejemplo que los españoles, al fundar el poblado y puerto fluvial de Cruces, plantaron 3 cruces que significaban las 3 divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra teoría es la forma de la retícula del empedrado del camino que asemejaba a cruces. La finalidad de este poblado era únicamente el de servir como un embarcadero. Fue un sitio de tránsito que no presentó una gran población. No hay certeza arqueológica de su génesis, solo que fue una capilla construida en la época colonial y que se encuentra en el Parque Nacional Camino de Cruces. La capilla de la Palangana también es conocida como la Capilla de Cárdenas, y como no se le ha hecho una prueba de carbono no se sabe su fecha, pero por el tipo de construcción se sabe que es de la época colonial. Pero historias sobre la capilla de la Palangana no faltan. Por ejemplo, que en el año 1948 el explorador estadounidense Robert Roney, quien confeccionó un cocris de la ruta del Camino de Cruces, elaboró un escrito sobre la antigua estructura. La describió como una vieja iglesia en ruinas con edificaciones cubiertas por la selva. Roney, quien encontró en el lugar monedas de plata de 1849, botellas y restos de cerámica, llegó a contar que la estructura, cuando fue abandonada, se convirtió en el escondite de los malhechores que asaltaban a los peregrinos que iban de Panamá a Chagres, Portobelo o Nombre de Dios. También cuentan que en 1956 un soldado estadounidense armado con un detector de metales halló un crucifijo de plata enterrado en lo que fue el piso de la iglesia. El nombre del militar aún es desconocido. Pero la historia más reciente de la capilla de la Palangana fue desvelado en 1980 por el arqueólogo panameño Luis Almanza, aunque su trabajo de investigación fue publicado en la revista Hombre y Cultura de diciembre de 1991 bajo la responsabilidad editorial del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Panamá. La capilla son los restos de una edificación que daba servicio a una hacienda ubicada en el margen del Camino de Cruces. Su dimensión es rectangular de 4 metros con 40 centímetros por 6.10 metros, con unas paredes de 45 centímetros de ancho. La muralla que rodea la capilla es de origen ígneo y mide 75 centímetros de altura. Reza la descripción que hace Almanza sobre la estructura. De acuerdo con el estudio de un mapa fechado en 1857, según Almanza, el lugar pertenecía a la hacienda Los Hurtados, aunque admite que la escasa información que sobre estas ruinas reposa en los archivos nacionales le impidió conocer los fundadores de esta capilla. Al momento de su investigación de campo, en el interior de la estructura se encontraban esculpidos 7 nichos. Los 3 principales forman una especie de altar en la pared anterior y los restantes se localizan al lado de las ventanas. El piso de la capilla, relata Almanza, al igual que el patio, se componían de fragmentos de rocas de origen ígneo. El techo era de tejas, como lo demuestran las excavaciones y construcciones análogas. Otro preocupado por la capilla de la Palangana es el explorador y conservacionista Luis Puleyo. Este hombre conoció por primera vez la vieja estructura en 1961 y desde que la vio la visita varias veces al año. Cuenta que para la época la capilla estaba casi intacta, pero ahora se queja porque la estructura está mucho más ruinosa, con 2 paredes próximas a desplomarse. No ha sido posible que la autoridad alguna tome interés por su mantenimiento y protección, cierro comillas, se lamenta el conservacionista. Puleyo conoce la mayoría de las leyendas sobre esa capilla y cree que si no se hace algo por la estructura también se perderá parte de la historia nacional. El sendero La Palangana es fácil. En el mismo vimos un antiguo pozo en una subida de Piedra de Laja. En los caminos coloniales suelen haber pozos para que los viajeros puedan recargar sus envases. Llegamos a la capilla de la Palangana, bien pequeña, y es como si se viera una ruina de Panamá viejo,
pero construida con piedras, arcilla y mampostería. También cuentan que la capilla tenía una cruz de plata y que fue víctima de los huaqueros, es decir, ladrones de tumbas o artículos prehispánicos. Debido a esto y todo lo que le ha pasado, tiene el piso hundido y un señor cuenta que hay una foto del lugar de los años 1980 donde la capilla estaba casi entera. En su libro titulado Caminos coloniales de Panamá, elucubraciones de un explorador, Luis Puleyo detalla que el mapa del explorador norteamericano y piloto del canal, Roberto Rennie, de 1948 grafica el sitio de la capilla de Cárdenas o de la Palangana. Nos dice que la capilla estaba relacionada al Camino de Cruces y el Camino Real. También era utilizado el lugar como escondite de asaltantes. Con base a esa información, en febrero de 1951, funcionarios norteamericanos del Panama Canal o Canal de Panamá supieron de la existencia de esa capilla. Conocidos los detalles de esta reliquia arquitectónica, vale preguntarse, ¿por qué lleva el nombre de Capilla de Cárdenas? Pues también se le conoce como de la Palangana. Se cree que fue en honor a Francisco de Cárdenas, presidente de la Audiencia de Panamá en la época colonial. Por otra parte, en sus investigaciones, el arqueólogo Almanza aclara que también se le conoce con el nombre de la Palangana por la existencia de una quebrada de nombre homónimo que fluye al noreste de la capilla. Dada la proximidad de dicho cuerpo de agua, el señor Puleyo explica que posiblemente los cazadores que merodeaban la zona selvática eran quienes las llamaban por ese nombre. La capilla del Cárdenas evidencia que en la antigüedad existió un poblado que por motivos culturales, un aspecto fundamental de las ciudades y del urbanismo colonial, era la existencia de un edificio religioso como conventos, iglesias y capillas que funcionaban como sitios de oración y de reflexión. Es habitual observar espacios abiertos como plazas o patios a un costado de las edificaciones religiosas o sitios de congregación e interacción. No se tiene registros del tipo de viviendas que ocuparon la zona. No obstante, según la documentación existente del poblado de Cruces, se piensa que las viviendas donde se asienta la capilla de Cárdenas pudieron estar construidos con elementos ligeros, con cerramientos de madera y cubiertas de pencas o tejas coloniales. Sígueme para más viajes y aventuras por Panamá y el mundo.